¿Qué tal, gente? Hoy vamos a profundizar en el concepto de viracochas. ¿Por qué? Pues porque este fue el nombre que recibieron los conquistadores a su llegada, pero realmente no hay ninguna relación entre una divinidad y estos personajes. Y bueno, con el tiempo se ha tergiversado y se planteó incluso de que el dios Viracocha vendría a ser pues un dios blanco, de mediana edad, de barbas coloradas, cuando en realidad no hay ninguna prueba en la mitología nativa de esto. Y por eso es que vamos a hablar un poco más del concepto de Viracocha. Vamos a empezar definiendo qué significa esta palabra. Y bueno, la palabra en sí vendría a significar algo como espuma del agua o de la laguna. Recordemos que cocha, cucha es laguna. Y si uno se pone a pensar, pues las lagunas en la sierra generalmente acaban en cocha, chinchay-cocha, choclo-cocha. ¿Por qué? Porque cocha en sí significa un cuerpo de agua. Entonces, al tener un cuerpo de agua, pues es básicamente una cocha. Y si uno se pone a pensar, los incas no conocían el mar hasta que llegaron a los llanos de la costa. Así que al llegar probablemente el nombre que recibieran tendría algo que ver con esto. Aún así, tenemos esta relación entre los conquistadores y el nombre o título de viracochas. ¿Por qué se les llamaría de este modo? La blancura de los viracochas y otros aspectos que no son mencionados en las leyendas de los nativos, es decir, en las leyendas de los incas o de algunas otras culturas de las muchas que habían en esta zona, hacen que se descarte esa historia de que había un dios blanco en el caso de los incas. Por ejemplo, Sarmiento de Gamboa relata de que Huiracocha fue un hombre de mediana edad, de una estatura mediana, fue blanco y estaba vestido con ropas blancas, digamos que era básicamente un europeo. Juan de Betanzos también lo describe, solo que él dice de que era un hombre alto y bueno, tenía una vestidura blanca y en lo demás digamos que son bastante coincidentes. Muchos de los nativos incluso tomaron realmente a estos viracochas como dioses, como justicieros, pero no fue algo que se extendiera. Muchos pensaron de que eran criaturas sobrenaturales, que básicamente es un tipo de dios menor en casi toda mitología. Entonces, no hay como tal una interpretación adecuada. Más sería una distorsión y una demonización de algunas leyendas andinas intentando equipararlas al cristianismo. Recordemos que hubieron cronistas y hubieron personajes en inicios de la colonia que empezaban a tomar a las Agyahuasi, a las casas de las escogidas y a las Agyas en sí, como si fueran monjas, empezaban a tomar a la luna como si fuera la Virgen María, y este tipo de cosas son simplemente homogenizaciones, intentos de comparación que se dan, que realmente por la época y el contexto en el que se dieron, pues son bastante aceptables, pero que no están muy adecuadas a la realidad. Ahora, tenemos que los españoles llegaron del mar, y bueno, de esta manera, pues Huiracocha y sus criados partieron hacia el mar. Muchas deidades, muchos dioses, muchas criaturas sobrenaturales partieron hacia el mar y vinieron del mar. Entonces, este tipo de cosas hacía de que hubiera cierta relación. Pero al tomar en cuenta lo que mencionamos de que Viracocha en sí tiene un significado que se da más a su relación con el agua, entonces un navegante se convierte en un viracocha. O podría haber alguna relación por el hecho de que ellos procedían del mar. Entonces, al igual que Huiracocha, y al no tener un gentilicio mejor, pues le empezaron a decir Huiracochas, como una extensión, como un gentilicio, pero no para tomarlos como si fueran dioses realmente. De hecho, en algunas crónicas se recoge de que Atahualpa preguntaba si es que estos eran dioses, quiénes eran estos viracochas que habían llegado. Y bueno, les decían, sus espías le comentaban cómo eran sus actitudes, qué hacían, cómo lo hacían. También les comentaban que en muchos casos los encontraban pues buscando agua y ese tipo de cosas. Y esto bastaba para que Atahualpa pues pensara que no eran dioses, porque si es que fueran dioses harían llover. Y esta mentalidad, este razonamiento, pues hacía de que se vaya despejando esta idea. ¿Eran misteriosos? Sí. ¿Eran viracochas? Por haber sido venidos del mar, por ser la espuma del agua, que es más o menos lo que significa la palabra como mencionamos, pues sí, se les podría considerar, pero no quiere decir que la deidad de Viracocha pues venga a ser como tal un homólogo o un sinónimo de estos conquistadores,
puesto que se puede estar refiriendo, al igual que algunos otros mitos, como el de Nailam o Takainamu, algunas leyendas que hablan de seres míticos que llegan. O sea, Nailam llegó del mar, también en parte podría considerarse un viracocha, pero este era Nailam. Entonces, no eran como tal considerados dioses, pero hubieron algunos que sí los malinterpretaron como tales. Y bueno, la próxima semana vamos a continuar con esta saga de los viracochas. Recordemos que nos quedamos cerca de la guerra de Tumbes. Las guerras de Tumbes son un conflicto que se dio entre el curaca Chirimasa y sus hombres contra las fuerzas españolas. Se cuenta de que ellos intentaron hacer que se rindieran, pero los nativos tumbesinos pues solo se rieron de los españoles y con 600 hombres, que fueron los que les quedaron al final aproximadamente, lograron resistir la carga de la caballería española. Recordemos que la caballería era de las principales armas que tenían los españoles, porque sus cargas eran suficientemente potentes como para desbaratar las formaciones militares nativas. Esto hacía pues que se generara un desorden entre las fuerzas de los nativos tumbesinos y gracias a esto pues la caballería pueda volver y repasar y acabar con los nativos. Pero aún así Chirimasa logró resistir. Y ya al final se les ofreció la paz cuando ya casi no le quedaba más que un fuerte y estaba completamente cercado y ya casi no le quedaban hombres. Y fue por esto que se llegó a tener una paz en esta zona. Digamos, se llegó a subyugar la pequeña resistencia nativa que se generó en Tumbes. Pero tampoco es que ahí haya acabado la cosa. Realmente ahí hubo un desengaño para los españoles. Habían pequeños triunfos que se habían alcanzado y se habían derrotado a las defensas nativas. Hasta ahí España o los conquistadores en general pues estaban teniendo victorias, pero había un problema. Ese monto que estaban consiguiendo no los convencía. No valía la pena venir a morir y a ser desangrado en un territorio que no te estaba dando riquezas. Y recordemos que ellos vinieron pues principalmente por eso. Eran conquistadores que estaban buscando oro y cosas similares. Entonces hubieron algunos que se empezaron a rebelar. Hernando de Soto empezó a inquietarse y empezó a tramar un motín. Otros 16 conquistadores se decepcionaron por la poca riqueza que habían hallado y decidieron abandonar la expedición y retornar a Nicaragua o a Panamá, en donde pues podrían gozar de sus feudos indígenas o por lo menos tener una pobreza sin riesgos, porque si vas a ser pobre en Panamá o en Nicaragua, al menos vas a sobrevivir. En cambio llegaban a una zona donde probablemente también serían pobres, pero ni siquiera estarían vivos para poder ser pobres, ya que estaban continuamente acechados por las fuerzas nativas. Y bueno, la próxima semana continuamos con un nuevo capítulo de la saga de los viracochas.